Estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que me está dando. Vamos a orar y luego entramos en nuestro tema que es sabios en la batalla de la fe. Vamos a hablar de ese tema hoy. Padre, te damos gracias porque en esta preciosa mañana que tú nos permites alcanzar, Señor, anhelamos ser, Señor, llenos de tu palabra, saciados, Señor, que aquel que venga sin fuerza, sin esperanza, sin ánimo, con todas las pruebas y luchas, Señor mi Dios, y aquel que le va bien, Señor, salga siempre en victoria, fortalecido, renovado, con nueva visión, Señor mi Dios, y que su nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Pablo, ya cerrando su carrera ministerial, habla a Timoteo, un joven pastor que estaba empezando el ministerio, y le dice en la carta de 2 Timoteo, para empezar vamos a abrir ese texto, capítulo 2, versículo 4 y capítulo 4 y versículo 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 Timoteo capítulo 4, 6, 7 y 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pablo habla de que todos aquellos que algún día llegaremos al trono de la gracia, al cielo, vamos a estar en una batalla. Y habla de 3 tipos de batalla. O la buena batalla, la que peleamos diariamente con nuestra fe en contra del sistema del mundo y con todas las situaciones que se vienen día tras día. Y hay otra batalla que dice: he acabado la carrera, aquella que se corre con paciencia. Es la carrera de la madurez, ¿sí? Y por último dice: he guardado la fe. Esa fe habla de perseverar en la doctrina de Cristo, de no dudar de las doctrinas de Cristo. Entonces, imagínense, no es tan fácil el cristianismo como algunos los presentan. Hay algunas iglesias que si usted viene a Cristo, usted va a parar de sufrir. Y no es tanto así. La Biblia nos muestra de que el Evangelio de Cristo en realidad es un proceso para ir mejorando como persona, tal así que Cristo se ha formado en mí y que a través de todas mis batallas yo pueda recibir la corona de la vida de las manos de mi Señor. Entonces hoy voy a hablar sobre eso. Tenemos miles de batallas día tras día. En algunos casos, yo no sé si usted conoce, hay una frase que en el mundo se conoce y se habla mucho. Es la frase que Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados, dice, ¿verdad? Y uno se siente Rambo de repente, ¿verdad? Uno, por la cantidad de problemas muchas veces que Dios permite y pasar, y muchas veces le decimos: Dios, ¿qué pasa? ¿Será que no hay otro Rambo entre tu hijo, no sé, o algo? ¿Por qué siempre a mí? Y hoy quiero hablar de eso. ¿Qué hacemos? La cosa se complica porque generalmente cuando recibimos una batalla sabemos pelear, porque el desafío es a tu fe. Pero cuando viene batalla tras batalla y tras batalla, no solamente es un desafío externo, sino que ya es interno. Ya te hace tambalear tu fe con Dios. ¿Qué Dios quiere de mí? Entonces, hoy quiero hablar de qué podemos hacer como hombres y mujeres de Dios cuando recibimos batallas tras batallas, usando la sabiduría de Dios. La Biblia nos enseña que tenemos 3 enemigos. Uno es el mundo, el sistema del mundo que va en contra de la palabra de Dios. Mi carne propia que también se opone al plan de Dios. Y también un enemigo espiritual que es el diablo.
Vivimos 24 horas en el mundo, de las cuales 8 horas supuestamente dormimos, algunos más, algunos menos, y 16 horas estamos en campo de un enemigo que todos los días busca, según la Biblia, de que devorar, de sacarte del camino de la fe. Entonces, para muchos, yo recuerdo una vez una joven me decía, desde el día que yo me entregué a Cristo, las cosas se me complicaron muchísimo más. Y entonces le dije, este es el inicio. Bienvenido. Persevera hasta el fin, que el Señor te espera con una corona de vida. Lo difícil es cuando se te encima todas las cosas. Y el diablo hoy más que nunca se va a levantar en contra de cada uno de nosotros, porque sabe que su tiempo se ha acortado. Y las cosas se van a complicar. Pero nosotros, según Romanos 8, dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Las tácticas en todas las batallas son generalmente 5. Uno es el asedio, el todos los días estar con la misma cosa. El diablo te va a presentar pecados del pasado, situaciones nuevas, pero todo el tiempo asediándote. Y en un momento dado Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es inaguantable, es insoportable. Otro es la sorpresa, que cuando menos los esperaba, sucede. Esa es una estrategia también de las batallas. Otra es la emboscada, luego viene la falsa huida y la infiltración, que es la más peligrosa. Cuando se mete dentro de nosotros y nosotros empezamos a culparle a todo el mundo, pero ya dejemos el problema, por nosotros está el tema. Hemos dejado entrar un pensamiento que era del diablo o del mundo y lo cristianizamos y algo no funciona bien dentro de mí. Y empezamos a tener problemas, más problemas, porque esos pensamientos van a traer problemas. En mi vida, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi financiera, en donde fuese, va a empezar va a traer problemas. Una vez una hermana que era directora de la escuelita dominical recibió un regalo de una hermana que confeccionaba muñequitos. Y le hizo a Moisés, le hizo a David, le hizo a Jesús, a Noé, para la escuela dominical. Y le entregó. Y la hermana feliz. A la semana siguiente, en la primera semana que ya se usó, la hermana quiso devolverle otra vez, la directora, los muñequitos. A la hermana le dijo, te quiero devolver, hermana. ¿Y por qué? Es que los niños hacen pelear a David con Jesús y Moisés con Noé. Y hacen pelear entre ellos y dice... Entonces se dieron cuenta de que para tener un Moisés necesitamos un faraón. Para tener un David necesitamos un Goliat. O sea, eso pasa generalmente en la iglesia. Cuando no tenemos con quién pelearnos, no le miren a la persona que está a su lado. Buscamos con quién pelearnos. Y el diablo hace eso. Usted debe ser consciente de que nuestra pelea es con 3 enemigos, no es con tu esposo, no es con tu esposa. Es contigo mismo. Y también contra el mundo y también contra el diablo. Por eso hoy quiero hablar de un episodio dentro de la historia de Israel. Y lo voy a hablar de forma resumida, pero está en la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 3. El hermano Miguel me dijo, tenés 25 minutos, me dijo. Porque a la tarde tengo que venir todo de nuevo, y entonces voy a tratar de cumplir con él. A ver, sí. Para el cuarto, por ahí ya vamos a ver. Amén. Vamos a seguir, síganme por favor. Es la historia de 3 primos hermanos. Joram, hijo de Acab. Acab era esposo de Jezabel. Y ustedes saben que Acab y Jezabel, esa unidad no es de Dios. Y lo que descienda de ellos, peor. Entonces, estaba él
Y estaba también Josafat, rey de Judea, que era el reino del sur, que eran parientes. Y también estaba Edom, descendiente de Saúl, hijos de Saúl, hermano de Jacob. Dice la Biblia de que cuando Joram, en el capítulo 3 de Segunda de Reyes, pasó a sustituir a su padre, los moabitas, que era un pueblo enemigo de Israel, se opusieron, pues ya no querían ser un vasallo de ellos, ya no querían pagar impuestos y se opusieron. El problema está en que él era un pseudo cristiano, Joram. Acá voy a hablar de 3 personajes. Uno, cómo enfrentó Joram, el pseudo cristiano, el problema de las batallas. Y un cristiano real como Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, cómo enfrentó la situación. Y Edom ni siquiera se menciona. Joram entonces tuvo el desafío del rey de Moab. Vino con todo para hacerle frente. ¿Qué hizo Joram? Generalmente, cuando un cristiano lleva su vida propia religiosa como él quiere, maneja las cosas como él quiere, vive la vida cristiana como él quiere, cuando hay problemas siempre va a buscar a otro cristiano. ¿Sí? Eso es lo bueno. Lo bueno. Que el mundo y la gente de afuera conozca de que tú eres cristiano, porque van a correr a ti. ¿Qué pasó con Joram? Joram sintió la presión y envió una carta y le dijo a Josafat: Josafat, necesito tu ayuda, somos parientes. Y le dijo Josafat: mis ganados, mis caballos, todo mi ejército es tuyo, hagamos guerra. ¿Y sabe qué pregunta le hace Josafat? ¿Cómo puedes pedir un consejo en plena batalla a alguien que ni siquiera lee su Biblia? Una forma de decirlo. Le dijo: vamos por el desierto, le dijo Joram. Complicó las cosas. Había una batalla, ahora tenían que enfrentar un desierto. Complicó. Una de las cosas que estudiamos nosotros en consejería pastoral era: nunca hay que decirle a alguien, seguí los consejos de tu corazón. Eso es peligroso, porque el corazón es engañoso y perverso, dice Jeremías. Terrible. Usted a lo mejor alguna vez alguien le habrá aconsejado de esa forma. Pero en fin, Josafat dice: me voy a aliar a usted, voy a unirme contigo y vamos a ir contra Moab. Pero ¿por dónde vamos a irnos, Joram? Y Joram le dijo: vamos por el desierto. 7 días empezaron a ir con su ejército para enfrentarse a Moab. Y en ese trayecto, otro problema más. No había agua. Y los soldados empezaron a desfallecer en su fuerza y en su ánimo. Y allí se prendió todo. O sea, hay etapas, hermanos. Yo no sé si usted o yo nomás lo que me suele pasar, que uno tras otro se complica a veces las cosas. No hace mucho me pasó eso. Venía en un bajón anímico en mi trabajo, porque las cosas no se estaban dando, los clientes ya no había como antes los pagos y todo eso. Yo estaba orando al Señor: ¿qué pasa? Yo necesito ese premio, esa comisión. Estaba orando con el Señor. En uno de los viajes que yo suelo hacer recorridas, muere el motor de la moto, así de la nada. Ok, hay que pagar un 400, ya está, sin problema. Ese mismo día me empezó a doler mi diente. Me fui a IPS, al seguro, y me dijeron: sí, un ratito vamos a orinar, me limpiaron todo. Peor fue, hermano, peor. Hay que hacer un tratamiento de conducto, ya era el tema. Y se me complicó todo, así, estaba todo encima. Y le dije: Señor, ¿qué quieres? Tenía que enseñar, tenía que estar los martes y los jueves en el curso con el seminario bíblico, y los viernes con Cevica, y tenía que preparar los materiales, y yo estaba, y no podía ver mi diente todo hinchado. Terrible era, hermano. Parece que ahí me acordé de esta etapa, de que Dios siempre a veces da sus batallas peores a sus siervos
Mejor es, ¿verdad? Con eso me consolaba. Y mi esposa trataba, ánimo David, ánimo. Sí, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Verdad que nos pasa? Yo sé si hay alguien que está en mi club, es de que las batallas a veces son difíciles, enfrentamos una tras otra. Pero es indispensable tener actitudes sabias en ese momento, correctas en ese momento. Tenemos que tener cuidado con eso, porque eso va a depender cómo salimos de esas circunstancias. En este caso, Josafat, ¿saben qué dijo Joram cuando vino el tema de la sed? Dijo, por culpa de Dios es esto. Dios está en contra de mí. Dios se enojó conmigo. Eso dijo Joram. Lo primero que dijo fue eso. Le culpó a Dios. Y él fue el que decidió irse por el desierto. Imagínense, hermano. Y allí automáticamente se pone en pie Josafat y le dice, tranquilo, Joram, no está todo perdido. Busquemos a un hombre de Dios. Qué tremendo consejo. ¿Qué aprendemos de esto? Cuando las cosas se van complicando, antes de que las cosas se compliquen, tengamos consejeros, hombres y mujeres de Dios, que saben el trayecto, que saben que yo antes viajaba mucho al interior. Y cuando yo veía un chofer que se subía con su trajecito nuevo y todo eso, a mí me daba miedo. Yo decía, este no pasó por tormentas, caminos difíciles, situaciones con el tema del manubrio, no sabe cómo a lo mejor afrontar una batalla en el volante. Pero cuando veía un viejito todo despeinado, un poco ya arrugado su camisa, a mí me daba confianza. Este sí sabe, este tiene años en el camino, sabe lo que va a hacer y no me va a dejar por el camino. Me daba seguridad. Por eso la palabra del Señor, usted sepa que uno de los propósitos de tus batallas es que cuando tú lo superes, ayudes a otro a superar esas mismas batallas. Esas mismas batallas. Eso dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquel que realmente nos consoló también nos va a ayudar a consolar a otros por medio de nuestras situaciones angustiosas. Pero primero tenemos que aprender a superarlas. Así que cuando se pregunta ¿por qué? Es para que el mismo problema también tú ayudes a otros a levantarse. Uno de los propósitos de tus batallas es esa, que aprendas a consolar a otros, a animar a otros. Eso es uno de los ministerios que más necesitamos dentro de la iglesia. El ministerio de la exhortación, palabras de ánimo. Como Pablo, que estaba en problemas con la primera carta de los Corintios, cuando envió su carta era muy duro su carta. Y él estaba empezando en el ministerio y estaba diciendo, ustedes tienen ahí a una persona inmoral que está con la madre, con la esposa de su padre. El tal se ha entregado a Satanás y estaba hablando, ustedes se creen, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de esto, yo soy de aquello. Y estaba dándole muy fuerte, de tal modo que un pensamiento entró en Pablo a lo mejor y decía Pablo, quizás se enojaron conmigo la iglesia por la carta que envié. Entonces le dice a Tito, ¿puedes irte a Corintios a ver cómo está el ambiente? Porque no recibí retorno. Y vamos a encontrarnos en Troas, el camino hacia Menor. ¿Qué pasó? Tito no llegó a Troas. No llegó a Troas. Eso dice 2 Corintios. No llegó a Troas y Pablo se desesperó. ¿Qué habrá pensado Pablo? Oh no, ahora Tito se volvió en contra de mí. Le dejaron como pastor allí en Corinto. ¿Qué habrá pasado? Todos los pensamientos. Y Pablo escribe, 2 Corintios, capítulo 2, dice, estuve con miedo, con temblor. Y cuando las puertas se me abrieron para predicar en Troas, no pude predicar el evangelio. Estuve angustiado, quebrantado. Mas cuando descendió a Macedonia, allí se encontró ¿con quién? Con Tito esperándole. ¿Qué encuentro habrá sido? Ese abrazo efusivo, al estilo
la iglesia pentecostal de los brasileros, ustedes saben, ellos no te sueldan, hermano, ellos te abrazan y no te sueldan, hermano. Te abrazan, fervorosos son, hermano. Y te abrazan. Yo ahora me imaginé eso, ese encuentro entre Pablo. Y Pablo escribe, capítulo 5 y 7 también, dice que cuando teníamos lucha desde los de afuera con los de adentro, teníamos batallas y batallas y estábamos cansados, a veces ni siquiera sabíamos si íbamos a sobrevivir, hasta que recibimos la visita ¿de quién? De Tito. Y fue de gran consuelo, de ánimo. ¿Cómo necesitamos, hermano, sé un Tito para esa hermana Tita, sé para esa hermana Pablo, a ese hermano Pablo? Por favor, necesitamos, Juan para mundo, pero necesitamos personas que digan, hermano, esto es parte del proceso, sigamos avanzando. Esta semana me tocó ser Tito a mi papá, que fue mi Pablo. Yo estaba pasando un momento de crisis, papá, y le dije, papá, vamos a animar, vos tenés que volver a leer, levantate, hace 5 años en una situación de dejadez, ánimo, papá, vamos a orar. Y empezamos nuevamente un altar familiar, todos los miércoles oramos, y él se levantó, se animó, me dijo, necesito una Biblia que la letra sea más grande. Ok, le compramos una Biblia más grande, y al final no lo veía otra vez, y eso le estaba desanimando. Empezó a decir, yo necesito hacer ejercicio, caminar. Se cayó, hermano. Y estaba desanimado. Yo me fui ayer, el viernes, y papá, vení, pues sentate. Y me dijo, no estoy bien, me dijo. Y ahí el Señor me dijo, no, anda y orar por él. Directo, me dijo. Y terminé de hablar con mi mamá y mi papá, y me fui con mi hermana, y me fui donde, papá, ¿qué te pasa? Estaba acostado. Y me dijo, estoy ganado, perdí la fuerza, ya no seré como antes. Y estoy viejo. Y empezó a llorar. Y le dije, papá, no vayas a permitir que esos pensamientos te agarren, papá. Te decidiste después de 5 años volver a leer tu Biblia, volver a orar, agarrar con ánimo tu ministerio y terminar tu vida con vigor. No te vayas a entregar a esos pensamientos que el diablo se levantó con toda su fuerza contra ti. Y empezó a llorar, y agarré su mano y empecé a orar por él. Ánimo, papá. No estamos solos en la batalla, tenemos luchas y pruebas, pero hay que seguir juntos, hermano, firme en la fe. Esto me hace acordar una reunión de pastores. Y uno de los pastores estaba pasando una situación difícil y le dijo, yo voy a entregar el ministerio. No puedo más. Mi esposa necesita esta operación, tengo que ir en Argentina, mis hijos están descarriando, no sé más cómo controlar las cosas. Y se levanta un hombre de Dios con todas esas batallas superadas y le dijo, sufre tú como buen soldado de Jesucristo. Pelea la buena batalla, que la herencia está cercana, hermano. Nos hizo llorar a todos. Un hombre que el pastor le conoce. Pasó todas las experiencias más tristes y fuertes en su vida, pero se puso firme en la fe. Necesitamos hombres y mujeres que ayuden a fortalecer el ánimo del otro. No que estén peleándose entre ellos. Que corten el chisme y que vamos a orar por ella, vamos y visitémosles. Josafat le dijo, busquemos a un hombre de Dios. Y apareció Eliseo. Eliseo es terrible, hermano. Eliseo, cuando le vio a Joram, porque en esa época la práctica era que los profetas estén en el campo de batalla. Esa era la costumbre. Y imagínense, Joram, en vez de consultar al profeta, se fue a otro lado, tomó su propio camino. Por eso siempre digo, antes de las decisiones que tengamos que tomar, pidamos consejo, ¿sí? A nuestros líderes, a nuestros pastores. Pero cuando tomaste la decisión errada y estás en situación de caos, vení también a tu pastor. Eliseo, ¿saben qué hizo? Le vio a Joram. ¿Y cuál fue la actitud de Eliseo? ¿Por qué no te vas, juntas tus ídolos e idolatría a quien vos servís? Le dijo. ¿Por qué no consultaste a Jehová? Porque sabía que Joram tenía la oportunidad y no lo hizo. No estoy aquí por ti, Joram, estoy acá por Josafat, un hombre que realmente ama el consejo de Dios y que va a escuchar el consejo de Dios. Y estaba en esa actitud hasta que le dijo Eliseo, bueno, vamos a adorar al Señor, tráiganme un músico. ¿En serio?
en el desierto, caos, y piensas que yo voy a adorar al Señor con todas las situaciones. Sí, tienes que adorar a Dios. Eso le dice. En primer lugar, entonces entendamos, cuando vienen los caos y las situaciones difíciles, siempre estemos cerca de alguien que me va a llevar a Dios, que me va a acercar a Dios. Es un hombre y una mujer de Dios. No busquemos consejos allá afuera. Josafat hizo lo correcto, buscó a un hombre de Dios. Necesitamos hombres de Dios y mujeres de Dios hoy, que lleven a las personas hacia Dios. Y otro tema, necesitamos palabra de Dios. No necesitamos últimamente, yo te entiendo, esto es así. No, necesitamos una palabra de Dios. Y solo estos hombres y mujeres pueden darte palabra de Dios. ¿Qué dice Dios sobre mi circunstancia? ¿Qué dice Dios sobre lo que estoy pasando? Y quizás te guíe a un tiempo de adoración. Y a mí me gustó después el consejo. ¿Cuál fue la palabra? Dice, vamos a adorar a Dios. Tráigame un músico, adoremos. Y cuando estaba en adoración vino la palabra de Jehová sobre Eliseo, dice la palabra del Señor. ¿Y saben qué fue la palabra? En medio del desierto. Así dice el Señor, que tienen que hacer zanjas. Zanjas. Caven pozos. Deben cavar pozos. Profundicen. Intimiden. Ese es el significado de profundizar en la vida del cristiano. Pasen tiempo con Dios en medio del proceso. Profundicen. Y otro le dice, ustedes no verán la lluvia, ni siquiera el viento les soplará, pero va a llegar las aguas como manantial en tu valle. Esa es la palabra del Señor. En tu valle empezará a inundarse de agua, a florecer de agua, una forma de decir. Pero ustedes no verán. Eso nos pasa generalmente. Cuando estamos orando, intimidando, profundizando con el Señor, no sentimos, no vemos nada que Dios está haciendo, pero de repente el Señor te sorprende. Espera en el Señor, Él te va a sorprender. Esto pasó, hace poco estaba leyendo una historia acerca de la palabra del Señor. Cuán eficaz es. Una joven de 20 años que tuvo un encuentro con un misionero que estaba en Centroamérica, y el misionero estaba repartiendo la palabra de Dios, la Biblia de Jimmy Swaggart. Y esta mujer recibió la palabra del Señor y lo recibió en su corazón a Cristo y se fue a su ciudad. Era una ciudad donde producía mina, donde había campo de mina, no es campo de mina, minería, ¿sí? Entonces, en ese lugar su papá trabajaba. Era un minero. Hacía excavaciones sacando piedras. Y el papá estaba enojado con Dios, muy enojado con Dios, porque la esposa había partido y la hija estaba haciendo de mamá con sus hermanitos. Y ella dice que todos los días le hablaba de Cristo a sus hermanitos, leía la palabra. Y a su papá también, y su papá le decía, esto no sirve para nada. De balde sigas con esto, deja de hacerlo, a mí me molesta. Dios no sanó a tu madre, Dios te quitó a tu madre. Y ella insistía y insistía, hasta que orando en el Señor, Dios le dice, haz una nota todos los días y ponle en su almuerzo. Y ella empezó a hacer todos los días una cartita con un versículo y le enviaba a su papá. ¿Qué pasó? Un día la ciudad sonó la alarma de la mina. 10 mineros quedaron enterrados. 10 mineros, y todos estaban durante 48 horas expectantes a lo que estaba pasando. Le sacaron muerto a los 10, entre ellos su papá. Su papá. En una mano encontraron el versículo de ese día. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la otra mano encontró otro papelito. Decía, hija, te agradezco por todos los tiempos que oraste y presentaste a Cristo a mi vida. Hoy, no solo yo, sino que también mis 9 compañeros hemos aceptado a Jesús, porque queremos un día que tú y tus hermanitos estén conmigo en el cielo. Recibieron 10 hombres a Cristo por la fe de una mujer joven. Ganó 10 almas así.
Nuestras batallas, hermanos, son para ganar a otros. No te quejes muchas veces de tus batallas. Vamos a aprender un poco más acerca de eso. Pero hay que ser sabio, hermano. No tires la toalla. No abandones. El diablo se ha levantado. Como le dije a papá, el diablo ha puesto eso en tu mente para que retires esa decisión de levantarte, de fortalecerte y de volver la comunión con Dios. Papá, yo estoy acá como compañero, no solamente como hijo. Yo voy a ayudarte. Vamos a entrar en el tema, papá. Vamos, sí que se puede. La palabra de Dios dice que es vigor a nuestros huesos. Así que esos tendones que estaban adormecidos se van a levantar. Y él empezó a llorar. Sí, yo sé que voy a levantarme. Y empezó a animarse. Josafat la tenía precisa. Busquemos a un hombre de Dios. Él nos va a dar una palabra de Dios. Quizás ellos esperaban una lluvia, pero Dios dijo: no, caven pozo, profundicen. Cuando están en medio de sus crisis, profundicen, oren, pasen tiempo conmigo, conózcanme de lo que yo soy capaz de hacer cuando amo a alguien, de lo que yo soy capaz de hacer. Y por último, persevera en tus batallas, a pesar de tus batallas, porque la recompensa se acerca. Y quiero que me acompañen en este tiempo a lo que voy a decir. Apocalipsis habla de la entrega de los galardones de aquellos que llegan a estar en la presencia del Señor. Capítulo 4, la adoración celestial. Yo no sé si ustedes alguna vez se fueron a un evento, tienen la entrada en la mano, dice sector B, sector A, pero tienen la entrada. Yo iba mucho tiempo a los conciertos cuando era más joven, y yo estaba expectante, era ansioso, y yo escuchaba ya la música, el griterío de la gente allá adentro. Todavía no estaba, pero yo ya estaba entrando. La palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 1 dice: sube acá, sinónimo del rapto de la iglesia, a Juan. Entonces nosotros lo primero que vamos a empezar a ver como iglesia, traten de entrar en esto, es que empezamos a escuchar. Juan dice que vía un trono grande y enfrente del tipo un mar de cristal gigantesco, y vi un trono grande, brillante, hermoso, y frente al trono estaban los 4 seres vivientes. Algunos tenían rostro de leones, otro rostro de hombre, otro rostro de águila. Son simbologías, representaciones. Y estaban los 24 ancianos también adorando. Y los siervos, los sirvientes decían: santo, santo, santo es el Señor. Y nosotros estamos ahí entrando y tremendo esa adoración de los 24 ancianos. ¿Vos escuchás eso, hermano? Estás escuchando, vos todavía no entraste, hermano, todavía no es el lugar, pero ya estás escuchando esa adoración. Santo, santo, santo. Y tenés tu entrada allí. Y vas entrando. Y Juan dice: y vi saliendo de ese trono relámpagos. Vi saliendo voces. Él no entendía, no escuchaba eso. Voces. Estaban saliendo del trono de Dios, juicio hacia la tierra. La iglesia ya estaba allí presente. Y a lo mejor nosotros estamos llegando y escuchamos el santo, santo, y vemos a la tierra juicio, otro juicio. Pero nosotros ya estamos ahí, expectantes. Capítulo 5, versículo 11 en adelante, hay otro tipo de adoración. Dice que estaban los 24 ancianos, los seres vivientes, y estaban también miles de millares de ángeles. Estamos entrando, hermano. Te queman a la puerta y ahí vemos miles de millones de ángeles resplandecientes. Todos aquellos que estaban haciendo un trabajo especial de cuidarte, ya estaban ahí, anticipándote para la adoración. Y ellos decían: digno eres tú, oh Dios, creador de todas las cosas. Y en un momento dado, abran paso. Disculpe Gabriel, disculpe Miguel, mi entrada dice vid. Yo sé que estuviste aquí
1500 años, no sé cuánto tiempo estuvieron aquí, pero yo ahora me toca estar delantísimo del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Qué tremendo! Y te toca, y la Biblia dice en capítulo 7, le fueron dados palmeras en las manos. ¿Sabe lo que significa en el mundo judío palmeras? El judío trabajaba arduamente en su cosecha. Trabajaba, se esforzaba y esperaba esa lluvia. Y cuando empezaba a llover, él salía con las palmeras a celebrar, porque el fruto de su trabajo iba a tener recompensa. Y danzaba y festejaba. ¿Qué se imaginan ustedes que ocurrirá allá en el cielo? Cuando Dios me dé esa palmera, no sé. Ay, hermano, si estás a mi lado, quizás te golpee no saben, los Ángel Miguel no saben lo que me costó a mí llegar aquí. Superé una operación, superé un cáncer, superé las caídas, los errores, cuántas batallas. Y ahí tú celebras, saltas como aquel joven en medio del estadio. Y te gozas con tu Señor. Y empiezas a decir en gran voz, todos decían, de Jehová y solo por Jehová viene la salvación. Y te das cuenta de que tú no estás allí solo por tu propio esfuerzo, sino que Él te ayudó en cada batalla. ¿Qué se imaginan ustedes? Ninguno de los nombres de Dios, cantamos y adoramos al Señor, Jehová, Jireh, Jehová. Estos nombres salieron de personas que estaban en una batalla. Jehová Jireh fue un hombre que estaba a punto de sacrificar a su hijo en un desafío, en una batalla de fe. Y en medio de su batalla Dios dijo, yo soy tu Dios y te proveeré. Jehová, tu sanador, Jehová Rafa. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se enfrentó a unas aguas amargas, y dijo, yo voy a sanar las aguas, yo soy Jehová, tu Rafa. En medio de situaciones, en medio de tus batallas, conocerás quién es tu Dios. Solo espera, porque tu galardón va a llegar. Ahí va a estar con tu entrada. Dice, vamos a entrar delante, ahí, al mismísimo, delante de Él. Qué tremendo. Cuando estoy en mis batallas, trato de acordarme de aquellas palabras que mi Señor algún día nos va a decir. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sé que venciste, sé que luchaste, perseveraste, cambiaste de actitud. Vinieron muchas torrentes y te has hallado firme, venciste. Esta palabra es para alguien. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Cumplí, hermano, justito y cuarto. Esta batalla que tú luchas, debes tomarlo con sabiduría. Estas batallas van a formar tu carácter. Esas batallas van a llevarte a tu propósito, a lo que Dios quiere para ti. Había un hombre de Dios, un consejero en México, le decían el hermano Pablo. Y él no acostumbraba a quejarse cuando las situaciones venían. Y decía él que en un momento de la prédica él sufrió un dolor muy intenso. Y en vez de quejarse y decir, él dijo, gloria a Dios, aleluya, a ti sea la gloria. Era una costumbre de él. Le llevaron directo a un hospital. Y estando en el hospital, los doctores le dijeron, es una enfermedad del corazón. Vamos a ver, vamos a hablarte. Y vamos a ver qué podemos hacer. Y él estaba tranquilo y le dijo a los doctores, ¿qué te pasa? ¿Por qué no tienes miedo? Es un infarto. Y le dijo, yo sé.
pero estoy seguro en mi Señor, en mi Dios. Y le dijeron, ¿usted es pastor? Sí, yo soy un siervo de Dios, un pastor. Déjame un ratito. Y se fue, volvió. ¿Sabe que usted no tiene nada? Su corazón está sano, limpio. Pero ¿sabes qué? Nosotros necesitamos un capellán como usted dentro del hospital. Alguien que ministre las vidas como usted supo manejar esa situación. ¿Nos puede ayudar? ¿Nos puede ayudar? Ese era el plan de Dios. Él no se quejó. Imagínense estando ahí, oh Dios, ¿qué quieres de mí? Y que escucha al doctor, no, este no sirve para el capellán. Pero Dios mostró en él la actitud correcta para enfrentar la situación. Y tuvo un gran trabajo en ese lugar hasta su día final. Oramos al Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, en los evangelios, muchas serán las aflicciones, Señor. En el mundo tendréis aflicción, tendréis batallas, batallas que yo pondré para guiarte hacia la conquista, hacia la tierra prometida, hacia los propósitos que yo diseñé para tu vida. Pero créeme, yo estaré contigo, yo te voy a ayudar. No estarás sola, no estarás solo. Por tanto, así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Esa fue la promesa. Enfrenta tus batallas, enfrenta tu Jericó y conquista, porque yo estaré contigo. Guarda eso en tu corazón. Yo estaré contigo. En uno de los momentos más difíciles que estaba en mi vida, me vino una palabra en mi cabeza que yo hablé con mi hijo cuando estaba en el hospital. Él lloraba, papá, me duele. Y yo le dije, hijo, tranquilo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, tranquilo. Cuando me agarró dengue, estaba yo dolorido, temblando, y Santino viene y me abraza y me dijo, hijo, papá, tranquilo, yo estoy contigo. No tengas miedo. Si eso puede hacer nuestro corazón, Dios no va a fallar cuando te dijo, y he aquí, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Más que vencedor. No somos de los que retroceden, somos de los que llegan. Al que venciere, yo le daré la corona de la vida.